Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Miren, que una nación como los Estados Unidos de América atacara a una nación musulmana como Irak en un conflicto como el Golfo Pérsico representaba para los muyahidines una afrenta de las más bajas. Y es en este punto cuando Osama Bin Laden y su organización religiosa radical se proclama como enemigo de Occidente y una de las voces más potentes y radicales de todo el Islam moderno. Se radica en Sudán, un país en el que recientemente había triunfado una revolución islámica. Se rodea de los ideólogos intelectuales con quienes diseña su agenda política al tiempo que inicia una etapa de reclutamiento de una gran cantidad de jóvenes musulmanes de todas partes, creciendo así una amplia red de seguidores y admiradores. Los primeros en ser convocados, los militantes de la base, Al-Qaeda, quienes ya venían de tiempo atrás adoctrinados con su idea de la yihad global. Su principal objetivo, derrocar cualquier tipo de gobierno o régimen político secular, es decir, no islámico, que estuviera imperando en cualquier país árabe. Y esto lo alcanzaría por medio de la lucha armada de sus grupos previamente entrenados. En resumen, que un sistema de gobierno islamista unificado rigiera en toda la Liga Árabe, al igual que un modelo económico unificado, obviamente donde se practicara el fundamentalismo religioso. O sea, de aquí surgen los orígenes para la fundación de los estados islámicos. Y sí, el Estado Islámico. Ya con estos pasos de gigantes, los organismos de inteligencia americana van a empezar a ubicarlo entre los individuos conflictivos. Pero cuando los Estados Unidos pasan a ser el blanco prioritario de los ataques de esta organización, se le clasificó como uno de los principales líderes terroristas del mundo. Cualquier mínima incursión de Occidente en suelo árabe era de la fobia y la aversión para la red de Osama. Por muy activista o filantrópica que fuera la acción de Estados Unidos en cualquier país árabe, Al-Qaeda lo sacaba corriendo de donde fuera. Su nombre empezó a ser asociado a actos terroristas que cada vez cobraban un tamaño mayor. La masacre de los soldados americanos en Mogadiscio, capital de Somalia. Las bombas en diferentes embajadas americanas en los países árabes de África, como Kenia y Tanzania. O el acontecido en las Torres Gemelas de Nueva York en febrero de 1993. Osama Bin Laden y su base estaban dispuestos a demostrar la invencibilidad de esta nación y someterlos al temor y a la expectación ante el coraje, la resistencia y sobre todo al respeto que debían inspirar como Frente Islámico. No quería a los americanos en la península arábiga, los desafiaba, los retaba y sin ningún reparo ni miedo. Pero cuando él volvió a Afganistán porque Sudán lo deporta, presionado por los saudíes y los Estados Unidos, al instalarse de nuevo en Afganistán, es cuando entra en contacto con el grupo fundamentalista de los estudiantes fanáticos del Corán, los talibanes, y los invita a tomarse el control de ese país, donde como aliados estratégicos se apoderaran de Afganistán como una base desde donde pudieran dirigir una guerra santa global. También se unieron en ese ideal los veteranos de la guerra del 80 en contra de los soviéticos. Bueno, presta mucha, pero muchísima atención al siguiente detalle. Cuando esa guerra contra la Unión Soviética se dio en Afganistán en los años 80, alrededor de 6 millones de mujeres y niños huyeron al extranjero. Huyeron a Irán y a Pakistán, mientras que los hombres se quedaron en el país para luchar. Bueno, todos esos niños refugiados fuera de su país fueron adoctrinados por clérigos pakistaníes, convirtiéndose años más arriba en los talibanes. 10 años después regresarían a su casa con el único objetivo de transformar a su país en un Estado islámico. Mientras estuvieron en condición de refugiados en tierra ajena, la pasaron bastante mal. Para empezar, crecieron sin su figura paterna y no conocían más que la pobreza extrema. Toda esa generación de niños afganos crecieron en precarias condiciones en esos campamentos de refugiados y de ahí pasaron a las famosas madrasas pakistaníes, unas escuelas religiosas de educación gratis donde fueron todos ellos a formarse a manos de clérigos pertenecientes a partidos islamistas de Pakistán relacionados con el Estado Islámico. ¿Saben cuántas madrasas se dedicaron a eso por todos estos tiempos? Más de 2000. ¿Se imaginan cuántos niños afganos pasaron por ahí?
Además de eso, vivían totalmente aislados de la vida común, hasta de las noticias. Les metieron un chip en la cabeza de que ellos eran elegidos especialmente por Alá para librar una batalla en contra del imperio del mal y que su futuro era ese. Ya vas captando todavía mucho más. Y aún más, el mal era todo lo que no se les había enseñado. Además de estudiar de manera fanática la fe radical musulmana, eran entrenados para el combate. Estos estudiantes, con la misma palabra árabe que así se traduce, se convirtieron en los talibanes. Uno de los líderes de los talibanes más conocidos por aquellos años en la ciudad afgana de Kandahar fue el Mulá Omar. Fue un grupo de estos militantes el que tomó secuestrados los aviones comerciales con los cuales se perpetraron los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001. Desde esa fecha, la mirada de todos los seres humanos hacia el Islam, de manera totalitaria y general, ha sido de miedo, prevención y prejuicio. Y lo que debemos de tener en cuenta es que es una religión que hoy por hoy está propagada por miles de kilómetros cuadrados y en muchos de sus territorios ni siquiera se menciona el nombre del Salvador Jesús. Estamos ya en los últimos capítulos de esta serie. La próxima vamos a ver cómo, a pesar de todo, en medio de toda esta vasta zona, golpeada por tantos conflictos geopolíticos y condicionada por la marca del radicalismo religioso, el mensaje de salvación avanza en el cumplimiento de la misión evangelizadora que Cristo le encomendó a su iglesia. Produce para ustedes Daniel Aponte, diseña y grafica May Vanegas, relata Álvaro de la Cruz y para todos ustedes un feliz día. Estamos en los últimos episodios de esta serie, ya se acerca el gran final.